Mucho gusto en saludarlo, doctor Gatell. Tengo varias preguntas sobre la vacuna CanSino. A ver si me da tiempo. Las haré todas de una vez para que no diga usted que se acabó el tiempo. La primera es el 10 de febrero de 2021, cuando usted presentó la estrategia de vacunación ante la Academia Mexicana Nacional de Medicina de México. En una de las diapositivas que presentó, mencionaba una tabla con varias de las vacunas que habían sido las vacunas que habían sido aprobadas por COFEPRIS. En el caso en especial de CanSino, decía que tenía un intervalo de confianza, eficacia, le llama usted en la tabla, con una mediana de 66% y un rango inferior de 5%, el cual es menor al 30% que requiere la Organización Mundial de la Salud. La primera pregunta es, ¿por qué México aprobó esta vacuna a pesar de que tenía un rango inferior en el intervalo de confianza menor al que pide la Organización Mundial de la Salud? Como primera pregunta. Y como segunda pregunta, en respuesta a un artículo que publicamos en Univisión el viernes en el que hablábamos de este tema, para el que buscamos a la Secretaría de Salud y no tuvimos respuesta antes de la publicación, hablábamos también, en respuesta a esto, CanSino publicó un boletín el sábado en el que decía que para la aprobación de COFEPRIS se entregaron a las autoridades mexicanas resultados de la fase 2, no se habla ni siquiera de un ínterim de la fase 3, que como sabemos se realiza en parte en México, y quisiera saber, para la aprobación que sucedió en México de manera emergente, con cuántos datos de los participantes de la fase 3 en México se tomaron en cuenta y qué opinó el Comité de Moléculas Nuevas, este órgano auxiliar de COFEPRIS, de la aprobación de la vacuna, tomando en cuenta cuántos datos, ya dirá usted cuántos datos de la fase 3 se presentaron, y este intervalo de confianza con un rango inferior del 5%, según presentó usted en la Academia. Muchas gracias, doctor. ¿Cómo y no, gusto en Penile? saludarlo después de un año. Me da mucho gusto. Cuando quiera volvemos a platicar. Sí se va a acabar el tiempo porque son las 19:59. No es algo que yo diga, sino es algo que es real. Pero tomo nota de sus preguntas, se las agradezco. Leí con atención su artículo, donde pareciera usted sugerir, mire, vamos a tomarnos un par de minutos nomás para que Penilei Ramírez, de Univisión y columnista del diario Universal, El Universal, no se quede sin la primera parte de su respuesta. Cuando guste, aquí estamos siempre. Dice que no nos encontró, aquí estamos todos los días. Entonces aquí nos encuentra siempre, igual que nos encuentran todas ellas y ellos. Usted en su artículo parece sugerir que hubo algo malo, que hubo una omisión o que hubo una situación. Con mucho gusto, Penilei. ¿No va a volver mañana? Seguimos mañana. Entonces, pareciera sugerir, lo que quiero es poner en contexto para quienes nos escuchan, que usted está acusando que hubo una malversación, una omisión, un acto indebido. Qué bueno que viene y pregunta para que tenga más información. El proceso de aprobación de cualquier producto es efectivamente algo que le compete a COFEPRIS, y una de las cosas importantes es que COFEPRIS tenga su autonomía técnica y de gestión. El diario donde usted escribe, El Universal, recuerdo, fue muy enfático en preocuparse cuando se adscribió COFEPRIS a la subsecretaría. Y entonces decían, se va a perder la autonomía técnica de gestión. No se ha perdido. Entonces lo que le puedo decir es, hay distintos documentos que en su momento CanSino, a través de su representación en México, que es una organización que se llama Epic Research, presentó para consideración del Comité de Moléculas Nuevas. Y hay otra información. ¿Y qué dijo el comité? Como le digo, tiene autonomía técnica de gestión, pero podemos ver que COFEPRIS nos prepare una nota informando lo que ahí se dijo. Yo no participo en ese comité, no tengo ninguna relación con ese comité. Y hay otra información que posiblemente es la que usted no tiene contemplada, que en México y en el mundo se ha considerado de lo que ocurre en otros países. Usted mencionó ahí el ensayo clínico de Pakistán, por cierto, mi diapositiva, de la que me puedo hacer responsable, es la información, como lo decimos en el manual operativo de vacuna CanSino, que está en nuestro portal coronavirus.gov.mx, se lo puedo facilitar, pero también lo puede encontrar ahí, esos datos. Y decimos explícitamente, 5% de rango inferior son datos de Pakistán. Decimos explícitamente, le recomiendo, dado que queda muy poco tiempo, de hecho ya nos pasamos, que lea más de eso. Por eso son y datos mañana de que venga, en ese momento había varios países que ya tenían
datos más avanzados de la propia vacuna CanSino, y esa información también fue revisada. Y la segunda pregunta era, ¿con cuántos datos de la fase 3 en México, de participantes mexicanos, se contó para esa aprobación? Lo ignoro, pero como le digo, con mucho gusto a COFEPRIS, que tiene autonomía técnica y gestión, le podemos preguntar eso. Le agradezco mucho, doctor. Gracias. Muchas gracias.